Súbele, 90, súbele, súbele. Dile a tu tía que ya, a tu tía dile, tú manda a tu tía, dile que ya, que se conecte. Hoy en Cita con Dios. Esta es la cita más importante del día, la más importante de la semana, del mes, del año, la más importante de nuestras vidas, con la persona y con el personaje más importante que hay. Aquí acompañados de una muy buena música, gracias a la producción de Paolo Galán. Yalán, Paolo Yalán, pero es Galán también, por favor. Entonces ahí vamos a, mientras que la gente se va conectando, vamos a poner esa música. Muchas gracias, Paolo. A tu tía, ponla a tu tía. ¿La manda la señal acá? ¿La mandamos? Únela a tu tía. Envía la invitación. No crean que sea inglés, estoy haciendo bíblica. Ok, vamos a comenzar. Ok, comenzamos hoy día. Mateo, vamos a ir Mateo 19. Mateo 19, ¿no? Sobre el divorcio. Jesús bendice a los niños, el joven rico. En la parte, vámonos a Hechos. Hoy día estuve leyendo una parte de Hechos 4, ¿no? Hechos 4, si no me equivoco, simulación del cojo, de la vida de los primeros cristianos. Si no me equivoco, es Hechos 10, a ver. Hechos 10. Perfecto. Ahí, Paulito, bajamos el volumen a 10. Perfecto. Hechos 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ese vio claramente una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preguntaba algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamaron, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces primeramente vamos a ver ciertos versículos de las escrituras con respecto a eso, ¿no? Pedro, hay un hombre Cornelio que se le parece un ángel y él agarra y dice: no, perfecto, se postra, tiene mucho temor, ¿no? Porque no, así nomás no se ven ángeles, ¿no? Capaz usted me está viendo ahorita y dice: wow, veo un ángel, ¿no? Y capaz se siente identificado con la visión de un ángel, pero es decir, en esa época no miraban así simplemente los ángeles, ¿no? Pero, es decir, Cornelio tiene esa visión o tiene esa experiencia sobrenatural, y de pronto Pedro también tiene una experiencia. Miramos el contexto: Pedro tenía hambre, dice, y tuvo gran hambre en Hechos 10:10. Y tuvo gran hambre, señores. No es que tuvo hambre de, no, me suenan las tripitas un poquito. No, una gran hambre, señores. Cuando la Biblia dice gran hambre, es que estaba hambriento. Quería comerse a la primera oveja, se la trasquilaba con todo y dientes. Es decir, él mismo se la comía, hasta cruda se la comía. Tenía una gran hambre, señores. Esa hambre que cuando de pronto ya pasan las 12, la 1, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, ya comienzas a oler, estás caminando por la calle, ves la pollería, quieres entrar y secuestrar al primer pollo a la brasa que esté ahí colgando de la pollería, ¿no? Pero esta gran hambre que tenía Pedro, cómo Dios utiliza su necesidad fisiológica, utiliza esa necesidad para mostrarle una visión, ¿no? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Todos los cuadrúpedos terrestres y aves del cielo. Imagínense, una gran sábana y de pronto había llenecito de animales. Y le di una voz: levántate, Pedro, mata y come, le dijo. Imagínate, una voz potente, ¿no? Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, a esa voz en la visión, póngale un sueño, una visión, un éxtasis, póngalo como más le guste. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Es decir, reconoció que era Dios, reconoció que era su Señor, porque es decir, al Señor. ¿Y qué Señor le dice a su amo no? ¿No? ¿Qué Señor le dice a su amo no? Y que Pedro le dijo no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda que he comido jamás. Le dijo a Dios, le dijo no. ¿Qué tipo de esclavo
le dice a su señor, no. Capaz a Satanás, ¿no? Escrito está, ¿no? Dirás, si dices Satanás, agarra y de pronto se te aparece, le dices, no, escrito está, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero al Señor, si tú le dices Señor en tu sueño a alguien que es tu Dios, tu creador, tu Dios, ¿no? Tu deidad, le dices Señor, entonces, cuando le dices Señor a esta persona, dime, es decir, ¿le vas a decir no? Estamos hablando de hace 2000 años. Hace 2000 años, tú no le podías decir no a tu Señor. Era la época de la esclavitud, en la cual las personas, los esclavos, no tenían derecho a nada. Never de never, a nada, absolutamente nada. No es que, no había la Asociación de Esclavos Unidos, ¿no? O si no, eran capaz como los comunistas, ¿no? Tenían su gremio de esclavos. No, absolutamente no tenían derecho a nada. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús que hemos leído a pasajes antes en los otros días? Que de pronto había un hombre que le debía 10.000 denarios o talentos, creo, y fue donde su señor, ¿no? Y le dijo, págame, el señor le dijo, págame, devuélveme lo que te he prestado, y el esclavo le dijo, señor, pero no lo tengo. Entonces lo mandó a que vendan todo, a su familia, a sus hijos, a todo que lo vendan, y a él también, para que recuperase parte de la plata, por lo menos. Pero este agarró, le suplicó, le rogó, lo imploró, con lágrimas, con mocos, con todo lo que el hombre puede hacer en un momento de desesperación. Y el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque en esa época el amo podía venderte a ti, podía vender a tu esposa, podía vender a tus hijos, podía vender tu casa, podía vender todas tus posesiones, y no había sujeto a reclamo, a menos que se apiadase de ti. Entonces, acá pasa lo mismo. Pedro le dice a esa voz, mata y come, que le dice la voz, le dice, Señor, no, le dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda nunca he comido, perdón, pero no. ¿Sabes qué? Te voy a desobedecer, no te voy a hacer caso. No, le dijo a Dios. Imagínense, ¿no? Y después dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no llames común. Entonces esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces a Pedro le seguían los 3. 3 veces negó a Jesús, 3 veces nuevamente se ejerció Jesús y le dijo, me amas Pedro, me amas Pedro, me amas Pedro. Y luego acá 3 veces en su sueño. No sé por qué, pero hay personas que muchas veces le tienen que hablar hasta 3 veces. Algunos más, algunos no le llevan mucha agua al tanque y tienen que hablarle más de 3 veces, 4, 5, 6, 7, 8, capaz 10 veces. O como a Cristian Domínguez, ¿no? Cristian Domínguez, que Domínguez apellida, ¿no? Yo, ¿no, Pablo? Cristian Domínguez, que 8 veces, por más que lo sorprenden, es decir, él no entiende, él no. Cada 3 años pierde la memoria y va detrás de otra chica. O cada menos, ¿no? Hasta que lo sorprenda Magali. Entonces, a Pedro le tenían que hablar 3 veces. En el sueño, por eso es que el sueño es como una máquina de simulación. Es una máquina en la que tú cuando duermes, Dios te puede mostrar las más oscuras intenciones de tu ser. En el sueño te puede mostrar lo que tú realmente eres, ¿no? Le dijo no a Dios. Dios le dijo, mata y come, y dijo no. Imagínense, le dijo no a su Dios, a nuestro papá, nos dijo no. Entonces, uno a veces en el sueño pasa algo y de pronto agarras, dices, mi amor, mi vida, y ese es tu Dios para ti. Te olvidaste totalmente de Dios. De pronto encuentras una araña gigante, un roedor gigante, un gigante que te viene a matar,
y tú estás gritando, ¡ay, mi amor, ayúdame, mi amor, ayúdame, ayúdame, mi amor! ¡Ay, me matan! Entonces la esposa te levanta y dice, ¿qué pasa? Y tú dices, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? Por eso, el sueño, la visión son simuladores de quién eres tú en realidad. Acá Pedro se ve claramente que le dice no a Dios, pero ¿por qué? Por sus creencias básicas que él tenía muy dentro. Lo que Dios había limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y mientras en el número 17 dice, 10:17 de Hechos, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. ¿Cuántos hombres eran? 3. ¿Cuántas veces le dijo Dios mate y come? 3 veces. No es casualidad, pero Pedro estaba meditando en la visión. Eso es importante, meditar en el sueño, llevarlo a la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo que te diga qué es el significado de esa visión y ese sueño. El sueño, la visión, el éxtasis simplemente es el 50% de algo que Dios te quiere comunicar, de que Dios te quiere decir. Cuando esa visión, ese sueño, uno lo lleva a la presencia de Dios, le pregunta, papá, ¿qué significa esto? ¿Qué me quiere decir con esto? Porque solamente, como dijo Daniel, el único que puede dar la interpretación de los sueños, de las visiones, es Dios. El único. Los hombres pueden intuir, pueden deducir, soñé con tijera, uy, no. Soñé con lagartija, soñé con cocodrilo, uy, no, mi suegra va a venir a la casa. No, por favor, ¿no? Entonces, eso mismo, es decir, los sueños son un lenguaje muy personal para cada persona. No podemos hacer un libro de sueños, porque estaríamos encuadrando a Dios nuevamente en un libro, ¿no? Y la idea de Dios de mandarte un sueño, de mandarte una visión, no es consultar con un libro, sino ir a consultar a la presencia de tu Padre, ir a hablar con Él. Dios está mandándote una invitación para que vengas a su cita, para que te encuentres con Él, porque esta es la vida eterna, que lo conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual Él ha enviado. Entonces, ahí podemos entender, deducir, comprender de que Dios prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, nuestro ser, ¿para qué? Para conocerlo a Él. Entonces, en ese proceso nos conocemos a nosotros mismos. Pedro estaba perplejo, y vinieron 3 hombres, y el Espíritu Santo que le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Lo que yo he limpiado con mi Espíritu Santo, tú no llames común o inmundo. Tú no llames común o inmundo. Y qué fácil la gente le dice común o inmundo, lo ningunea a la gente. Que eres un pecador, eres un fornicario, eres un adúltero, eres un mentiroso. Qué fácil lo ningunea a la gente, lo que Él con su sangre ha venido a rescatar, lo ningunean. Que eres un hereje, y muchos adjetivos calificativos que le ponen. ¿Por qué? Porque no concuerdan con su pensamiento, no concuerda con su religión, no concuerda con su club, porque lamentablemente se han hecho como hinchas de clubes, ¿no? Pareciera que, si no eres de la Alianza, no eres nada. Si no eres de la U, no eres nada. A los de la U le dicen gallina, las gallinas. Y ahora a los de la Alianza le dicen Edelnor porque le gusta apagar la luz. Entonces, imagínense. Es decir, y lo quieren matar, lo quieren silenciar, lo quieren chancar, ¿no? Entonces, es así, se ha convertido
en fanáticos como de un club y no en creyentes seguidores de Jesucristo. Jesucristo dice acá, el Espíritu Santo dice, tú no llames común o inmundo a lo que Él ha limpiado. Y Pedro en esa época era tanto el racismo, era tanto la discriminación, que si Dios no lo hubiera mostrado y si el Espíritu Santo no lo hubiera dicho, Pedro no hubiera ido con esas personas, porque los tenía como común y como inmundo, como animales. ¿Qué le bajó en la sábana? Puros animales. Él los consideraba como animales a las personas. La cultura de esa época, los judíos de esa época, los fariseos, los escribas, los saduceos y todo el sumo sacerdote, todo, no se podían juntar con los gentiles y tampoco con los recaudadores de impuestos. Esos están inmundos, son unos pecadores. Y los gentiles peor, idólatras. Le gusta besar el yeso, le gusta besar la madera, le gusta besar a su suegra. Son unos idólatras, son unos degenerados, ¿no? Entonces, eso mismo pasaba con la discriminación, el racismo. Y miren, aún así, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo le guía a Pedro y le dice, no dudes en ir con ellos, no dudes. Y él seguía meditando en su corazón, tú no llames común o inmundo a lo que Él ha limpiado. No llames común o inmundo a lo que Él ha salvado. No llames común o inmundo a lo que Él ha dado su sangre. ¿Para qué? Para que tengan vida y una vida en abundancia. Si el padre, el pastor de las ovejas deja las 99 y se va a buscar la oveja por los montes, ¿cómo crees que va a ser sus hijos? Por eso dice ahí continúa, por tanto, si tu hermano peca, anda y háblale con él a solas. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y si no fuese así, anda con 2 y 3 y anda, háblale para rescatarlo, para traerlo. Y si no fue así, dile a la iglesia, a los líderes. Y si no se arrepiente, tómalo por gentil y publicano. Y tú no llames común inmundo a lo que Jesucristo con su sangre Él ha derramado para que tengan vida y vida en abundancia. No seamos indiferentes ante la voluntad de nuestro Padre. Esa es la voluntad del Padre. Que no se pierda, que el pecador no se pierda, sino que se arrepienta, se convierta y se salve. Esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la historia ustedes la más lo conocen, la pueden leer en Hechos, ¿no? Pero hasta ahí vamos a quedar con respecto a Hechos y vamos a regresar a Mateo 6, ¿no? Porque Pedro dice, ¿no? Entonces dice, vino a levantarse Pedro, mete y come. Entonces, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, dice, ¿no? Ellos iban al camino, se preparaban ya, y vio los cielos abiertos, ¿no? Entonces, Pedro cuenta luego, ante el esto, ¿no? Si no me equivoco, informe de Pedro, acá está, esta es la otra parte. Acá está importante porque Pedro de su propia boca va a añadir la otra parte de la escena. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión. Habían cristianos, gente que había recibido a Cristo, que también había ese racismo dentro de su corazón. No habían entendido que Jesús, como dijo al comienzo, id primeramente por las ovejas de Israel, porque había una segunda etapa que iba a ir por las siguientes ovejas, que era el mundo entero, ¿no? Entonces, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba, dice, porque, es decir, lo llamaron a Jerusalén justamente por eso, porque se juntó con gentiles. Aún en los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo, aún estaba esa creencia básica tan profunda, pero tan profunda, incrustada en lo más ignoto de su ser, que no admitían, no lo creían,
no entendían cómo el Espíritu Santo o cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo haberse acercado a los gentiles, a los romanos, a gente que ellos lo consideraban que no era pueblo de Dios, que no era Israel, que eran perros, animales. Entonces, cuando dice en el número 11:3 de Hechos, dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¡Qué asco! Decían. Te has ensuciado, te has contaminado con gente inmunda. Ese era el pensamiento de los judíos, de los sacerdotes, de los intérpretes de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos, del sumo sacerdote y también de los discípulos de Cristo. Era tan profundo, pero tan profundo, arraigado en su ser, que no, es decir, no podían admitir o no podían creer que Pedro se había metido con gente incircuncisa. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, y acá está la otra cámara, eso es como una película, a dos tomas. Esta es la versión de Pedro a otra toma. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, ahí está, lo dice más claro, una visión. Dice, mira, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿qué? Orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviando a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu, 11:12 de Hechos. El Espíritu me dijo que ¿qué? El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Señores, eso no lo encuentras en la Escritura. Eso no lo encuentras en las Escrituras, no encuentras esa palabra. ¿Dónde encontró esa fe Pedro? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el único que puede darnos la palabra de Dios es de la boca de Dios, del Espíritu Santo. Pedro no fue a las Escrituras, él no agarró, dijo voy a abrir las Escrituras, a ver qué dice mi sueño. No, fue el Espíritu cuando estuvo ¿qué? En la cita con Dios, Mateo 6:6. Y tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Y si Dios está, te va a hablar. Y si Dios está, te va... No, déjalo, está bien. Si Dios está, te va a hablar. Si Dios está, te va a ¿qué? A comunicar las cosas. Entonces, tenemos que entender, tenemos que comprender que, como dijo Jesús a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga, ¿qué? De la boca de Dios, no de las escrituras de Dios, sino de la boca. ¿Y dónde está su boca? En donde Él está. ¿Y dónde Él está? En el secreto. Entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu papá que está, ¿dónde? En el secreto. Entonces, si tu papá está en el secreto, tu papá a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dijo en Juan 14 que tomará de lo mío y les hará saber a ustedes, ¿no? De Cristo. Entonces, el Espíritu Santo trae lo que de Dios habla. Esa es la boca de Dios. Y le habló a Pedro, ¿no? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Por eso es tan importante esta cita, porque es el Espíritu de Dios el que te va a decir, te va a hablar. ¿Tú crees que Dios va a hacer acepción de personas? Si lo hizo con Pedro, lo va a hacer también contigo, porque tú le crees a Jesucristo en Mateo 6:6.
Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Así como está tu mesa, tu piso, tu cama, tu techo, también tu papá que está en el secreto también está ahí. Tu Padre que está en los cielos también está ahí en tu cuarto, en tu habitación. Ahora, en el número 213 de 11:13 de Hechos dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serán salvos tú y toda tu casa. Entonces, nos da, miren, hemos leído los dos pasajes de Hechos. Hechos, Hechos 10, Hechos 10, ¿no? Cuando comienza Pedro y Cornelio. Y después Hechos 11 y 12, o 11 en adelante hasta el 12, hasta el 13. Y vemos la historia completamente, ¿no? Pedro estaba orando y de pronto tiene la visión. Y esa visión, él no entendía, comenzó a meditar y de pronto el Espíritu Santo viene esa voz de adentro porque él estaba meditando en la visión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres decir, papá? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir? ¿A qué te refieres? Porque él sabía, porque por las escrituras dice que el único que da la interpretación de las visiones o los sueños es Dios. Él comenzó a meditar, a preguntarse, a cuestionarse. ¿Qué significa esto? Y Dios le dijo claramente, estos hombres anda y no dudes de ir con ellos. Entonces, ahí podemos ver, se cumple lo de Mateo 6:6. Por eso este programa se llama Cita con Dios. Buscamos fundamentos, argumentos, sustento, base, contexto bíblico sobre la cita con nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:6. Y luego Jesucristo dice en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, meditarán en esto, pasarán pensando en esto. Y ya hemos resuelto o hemos decodificado, ¿no? Lo que Jesucristo da un mandamiento, vosotros pues oraréis así, dice Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos significa adoración al papá. Puedes pasarte horas y horas meditando en esa palabra y adorando a tu Padre. Santificado sea tu nombre, pidiéndole a nuestro papá que sea santificado su nombre. ¿Cuál es su nombre? Papá. Ahí lo dice al comienzo. Cuando ustedes oren, van a decir, papá nuestro. Entonces, ¿cuál es su nombre de él? Papá. Santificado sea tu nombre, papá. ¿En dónde? La siguiente pregunta es ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Muchas gracias. Gracias, productor Jacob Yalán. ¿En dónde? ¿En dónde dice? ¿No? Santificado sea tu nombre. ¿En dónde? En mi hogar, en mi trabajo, en mi centro deportivo, en el gym donde voy. Santificado sea tu nombre, Señor, cuando salga a caminar por las calles y hable con la gente. Santificado sea tu nombre cuando saludo a mis vecinos. Santificado sea tu nombre, Señor, cuando estoy delante de las señoritas de la iglesia. Santificado sea tu nombre, Señor, cuando estoy delante de mis amigos y de mis enemigos. Santificado sea tu nombre cuando subo al micro y le doy el asiento a alguien que necesita. Santificado sea tu nombre, papá, cuando estoy con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos. Santificado sea tu nombre también cuando estoy con las personas que me aborrecen, que me tienen envidia, que me tienen celo, me tienen cólera. Santificado sea tu nombre, Señor, cuando me encuentro con los delincuentes, con los maleantes. Santificado sea tu nombre, papá. Aún en lo más íntimo de mi corazón, en lo más profundo de mi ser, como en lo más superficial, papito. Santificado sea tu nombre. Y te puedes pasar también horas santificando el nombre del Señor. En todo lo que tú creas que necesitas ser santificado su nombre. En todo lo que tú creas, imagínate, y lo pongo entre comillas, en todo en lo que tú creas que se pueda santificar su nombre. Entonces, luego dice, venga tu reino. Y hemos tratado los temas anteriores, ¿no? El reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo.
justicia, paz y gozo es el reino de Dios. Entonces, ese reino de Dios lo pueden seguir meditando. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia no es la misma justicia nuestra. Es paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo en que aún haya problemas, circunstancias adversas, haya retos, haya tensiones, disensiones en nuestras vidas. Esa paz, Señor, esa paz que solamente tú nos puedes dar en medio de la tormenta. Y podemos pasar horas y horas meditando en eso, pidiéndole al Señor que venga su reino. También Jesús decía, ¿su reino qué es? Echar fuera demonios, sanar enfermos, de gracia recibiste y de gracia dar, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, decía Jesús. Por tanto, echar fuera demonios, sanate enfermos, ese es el reino de Dios. Hágase tu voluntad, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hemos visto los capítulos anteriores de Cita con Dios, lo pueden ver en mi YouTube, ¿no? Como Javier Ricardo Finaflor Martínez, en mi Facebook también, Javier Ricardo Finaflor Martínez, y en este TikTok hay un link que les va a conducir a todos los videos anteriores de Cita con Dios. Hágase tu voluntad, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y ahí puedes pasar horas y horas meditando en eso. El pan nuestro de cada día danos hoy, eso lo vimos hace poco, que era, si no me equivoco, cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, y ahí te explica claramente a qué pan se refiere Jesús. No al pan que uno come, pan francés, pan de yema, al arroz con pollo, eso no se refiere Jesús. A eso en ningún momento se refiere, y lo puedes ver en Mateo 6, en Mateo 7, en Mateo 6, 25. Por tanto, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Entonces se contradecería con el Padre Nuestro, con el llamado popularmente oración del Padre Nuestro. Pero realmente es el código genético, es la base y el sustento de todo el ministerio de Jesucristo. Son las creencias básicas de Jesucristo, por las cuales Él oraba y que se manifestaba en público nuestro Padre, con milagros, señales y prodigios. Porque cuando yo voy a orar, yo no voy a contarle a Dios mis problemas. ¿Cuál es el chiste de contarle? Como si fuera un Dios de yeso, de madera, de papel, que le tienes que contar las cosas. A la madera, al papel, al yeso, que está en tu cuarto, que está en tu habitación, ¿no? A él sí le cuéntale. ¿Sabes por qué? Porque está vacío. Él no sabe nada, estaba en tu cuarto, no sabe ni siquiera qué pasó con Cristian Domínguez. Tienes que contarle, ponlo al lado del televisor para que se informe, porque está hueco, está vacío, no sabe nada. Está en tu cuarto, está en una pared, está ahí, no se ha enterado de nada. Si no le pones el televisor al lado, no se entera de nada. Pero Dios, tu Padre que está en los cielos, que para Él no hay nada secreto, ¿tú crees que tienes la necesidad de contarle algo a Él? No. ¿Dónde dice que le cuentes tus problemas? ¿Dónde dice en la Biblia? Jesucristo dice, en el 8 dice, Mateo 6, 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidan. Ya, Dios ya sabe lo que te ha pasado. Por eso dice, no hacéis vanas repeticiones, pierdas tu tiempo repitiéndole tus problemas. Él ya sabe en qué estado está el cáncer. Si está en metástasis, y él ya sabe cada molécula de tu cuerpo en qué estado está. Conoce cada fibra de tu pelo, conoce cuántos pelos tiene. No le vayas a decir, ay, me estoy quedando pelado. Él ya lo sabe antes que te esté quedando pelado, él sabe cuántos pelos tienes. Te quedan 200 nomás. ¿Entiendes? Entonces ya sabe. ¿Para qué voy a contarle? Voy a hacer una vana repetición contándole a Dios, a mi papá, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, mis problemas. Por eso dice, venid todos los cargados y cansados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tienes que cargar la carga de Jesús, y tienes que ponerte el yugo de Jesús. ¿Y cuál es el yugo y la carga de Jesús? Todos estos puntos de petición. Cuando yo voy a la presencia de Dios, delante de Dios, ¿quién va a cambiar? ¿Dios? Él es el más testarudo de todos los seres del universo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia.
Él es el más testarudo y lo digo con mucho temor y temblor, con mucho respeto. Él no cambia. Tú en la tierra, tú le dices a alguien testarudo porque no cambia, se cierra y no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. ¿Quién crees que va a cambiar cuando va a esa reunión, a esa cita? Nosotros vamos a cambiar. Por eso que Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así, porque son ustedes, somos nosotros los que vamos a cambiar nuestras creencias básicas, nuestra mente, nuestro pensamiento. Y cuando comenzamos a creer y a meditar sobre estos puntos que deja Jesucristo en el Padre Nuestro, vamos a tener nuevas creencias básicas y vamos a tener la mente de Cristo. Y cuando tengamos la mente de Cristo, vamos a hacer y a decir como Cristo dijo e hizo. Y ahí sí nos van a llamar cristianos. Ahí sí nos van a decir con mucha razón cristianos. Ahora cristiano se llama cualquiera por nombre, por título, le dicen simplemente por respeto, por cultura. Pero cristiano es tener la mente de Cristo, y para tener la mente de Cristo tienes que tener los pensamientos de Cristo y las creencias básicas de Jesucristo. Y por eso dice ahí, así también en la tierra, ¿no? Dánoslo hoy, ¿no? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tan importante es perdonar las deudas? ¿Qué tan importante es perdonar las deudas? ¿Qué tan importante? Perdona estas deudas así como nosotros perdonamos. ¿Cómo tú perdonas? La pregunta consiguiente es, ¿cómo tú perdonas las deudas a tu prójimo? Ah, sí, hola, te perdono, sí, pero hasta ahí nomás, ya no te visito, ya no te hablo, te borro de mi Instagram, te borro de mi Facebook, te bloqueo de mi WhatsApp. De esa manera perdonas. Así también Dios te va a perdonar a ti. Ah, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, ya no entras al cielo, ya no pasas acá, ya no estás a mi lado. Entonces, por eso dice ahí, yo no lo estoy diciendo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y más adelante en el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en lo celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las ofensas, tampoco. ¿Dónde está el purgatorio? ¿Ah? ¿Dónde está? Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Así habla 50 purgatorios en la imaginación de mucha gente. Y así también hemos creado muchas otras fantasías, como que tenemos que pedirle a Dios, tenemos que hacer, hablarle a Dios nuestras necesidades, hacer catarsis con Dios, como si fuera un psicólogo, alguien que no conoce nuestra realidad. Entonces acá hay dos cosas, adoración y servicio. Solo a Jehová Dios adorarás y él solo que servirás. En esta cita del Padre Nuestro hay dos cosas, adoración y servicio. Es por eso que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuál es la tentación y cuál es el mal? Muchas dicen, hoy la tentación son las mujeres, 90, 60, 90. Ay, Dios mío, me tapo los ojos, dicen. ¿Piensas que la tentación es eso? Para muchos, sí. Para Cristian Domínguez, ay, no. Los carros brincan con él. No necesita ni gasolina, ya el carro solito va brincando hasta su casa. Entonces, para muchos dicen, hoy no, los hombres, no, que me engañan, que la tentación, no. Y esa no es la tentación. Jesús no se refería a eso. Decía, y no nos meta, y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Está uniendo esa frase con la siguiente. Ese por qué está uniendo, no nos libras en tentación, mas líbranos del mal, está uniendo con la siguiente frase. Y dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. La peor tentación y el peor mal que puede haber es querernos agarrar el reino, el poder y la gloria. Querernos adueñar
del reino, del poder y la gloria. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y cuál es esa tentación y ese mal? Querernos agarrar el reino, el poder y la gloria. El reino, ¿qué es su reino? Justicia, paz y gozo. La justicia, la paz y el gozo. Ah, soy justo yo. Yo lo hice. Quererse agarrar la justicia, la paz y el gozo es la tentación y el mal. El peor mal que puede ir, la peor tentación que puede haber. Tuyo es el poder. ¿Qué es el poder? El Espíritu, lo que hace el Espíritu Santo. El pensar que por nuestra justicia Él pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence de pecado y justicia y de juicio? El Espíritu Santo. No somos nosotros los que convencemos, ¿ah? Ni porque estudio homilética, ni analética, ni con anaclética. Así estudie con quien estudie. Es decir, suyo es el poder de transformar, el poder de salvar, el poder dar vida. Suyo es el poder y suya es la gloria, porque todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y en Él. Todas las cosas, todas, hasta nosotros mismos, fuimos hechos para Él, por Él y en Él. Y cuando tú meditas en eso, comienzas a cambiar tus creencias básicas. Porque en la presencia de Dios hay uno que aprende y uno que enseña. Hay uno que es Señor y otro que es siervo. Hay uno que es Dios y otro que es creación. Y hay uno que es tu papá y hay otro que es el Hijo. Y es por eso que este ADN de la oración, que entre comillas se dice Padre Nuestro, que es el génesis del ministerio de Jesús, es el ADN de toda la vida pública de Jesús, porque Jesucristo nunca mandaría hacer algo que Él no practicara, que Él no tendría por conocimiento, nunca daría un mandamiento: cuando ustedes oren, oren así, si no fuera necesario, porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y tener todas estas creencias básicas lo necesitamos. ¿Y cómo las obtengo? Meditando en ellas. Cuando yo voy a la cita con Dios, me pongo a meditar en esto. Me pongo a pedirle a Dios en esto. Y otras muchas más cosas que Jesús dejó, que está dentro de esto también. Oren para que envíen más obreros a sus mies. Ese es para los que creen. Entonces, señores, hasta aquí llegamos en Cita con Dios. Le agradecemos al Espíritu Santo porque Él es el intérprete de las Escrituras. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si desean subir, manden su invitación. Manden su invitación y con gusto vamos a subir y pueden contestar preguntas. Por favor, Irma, ¿está Irma despierta? Y se fue a dormir. Irma, amor, ¿estás ahí? Pásale la voz. Entonces, algunas preguntas, alguna duda, alguna interrogante, algo no le quedó claro. ¿Quieren polemizar? Lo que haya, lo que haya. Házale el volumen. Amor y gracia, mi pecado perdono. Y alabaré, y alabaré. Hosana en las alturas. Hosana, Hosana.
All these pieces, broken as candy, and you see gathered, bended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. Ok, Irma, ¿estás allí? Amor, ¿estás allí? Sí, sí, estoy aquí. Perfecto, perfecto. ¿Quién está conectado ahí? A ver, ve la gente que está conectada para saludarlos. Calet, Calet, ¿cómo estás, Calet? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué más? Hugo, Hugo, el que le echó leche al jugo. ¿Cómo está? Buenas noches. Marley, ¿Cómo? Marley, ¿Marqué? Marleno, Marleno. Marcelo. Espero que no sea Otinelli, porque ahí sí que me sentiría muy contento que Marcelo Otinelli no está bien. Ok, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante? Si no, damos por culminado esto. Yo sé que también Marden tienen... Noajipa. Dime. No, dice, es que está unido, tiene dos nombres. Eso de Marden. Marden Noajipa. Marden Ah, Noajipa. Así perfecto. dice. Saludos para él. Saludos para él. Es un nombre creo que en hebreo, en griego, debe ser. No lo llevo a captar muy bien, pero buenas noches. Y bueno, damos por culminado. Yo sé que están cansados, tienen sueño. Yo también. Hemos trabajado duro y por la gracia de Dios estamos bien. Gracias. Tengan todos muy buenas noches. Nos vemos hasta la próxima en Cita con Dios.